Ya, hecho. Muy buenos días con todos los asistentes. Les doy la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias del mes de marzo organizado por la Escuela de Formación de Tecnólogos. En el día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Juan Ramírez, profesor de la Escuela Politécnica Nacional, quien nos va a compartir el tema de diseño de sistemas de puesta a tierra con el método de elementos finitos. Eh, Como tengo conocimiento, tenemos aquí personas que son de la carrera de electromecánica. Es una conferencia bastante interesante y que es aplicativa para el currículum de ustedes. Entonces, espero que sea de mucho provecho. Por otro lado, también por recordarles que este es nuestro último ciclo de conferencias de este semestre y los participantes que han estado en las conferencias anteriores, pues tendrán su certificado en las semanas posteriores. Recordándoles también que al final de nuestra conferencia daremos unos 10 minutos para el tema de preguntas que ustedes pueden plantearla en función de la presentación que se les va a hacer. También que nos ayuden al final llenando una pequeña encuesta para poder ver la perspectiva que ustedes han tenido de la conferencia. También quiero dar la bienvenida al ingeniero Abraham Loja, quien nos va a estar también acompañando el día de hoy y colaborando. Le doy paso a Abraham para que nos ayude con la presentación de nuestro conferencista. Muchas gracias, Alex. Buenos días con todos. Bienvenidos sean a esta última conferencia de la carrera de electromecánica. Les presento, el ingeniero Juan Ramírez es un docente que se encuentra laborando en la Escuela Politécnica Nacional. Como formación académica es ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional. También es maestrante del programa MBA de la Escuela Politécnica Nacional. Como experiencia profesional, él posee la experiencia laboral como especialista técnico de mantenimiento en líneas de transmisión de CELEC Petranselectric. Ha fiscalizado líneas de transmisión 230 kilovoltios, revisión de especificaciones, planos, constatación de puestas a tierra y recepción de obras. Así también se encuentra hasta la actualidad laborando como docente de la Escuela Politécnica Nacional del Departamento de Energía Eléctrica, en la cual está a cargo de materias y laboratorios de alto voltaje, distribución de energía eléctrica, máquinas eléctricas, conversión, electromecánica de energía, sistemas eléctricos de potencia y física básica. También ha sido encargado de la implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 17025 en el laboratorio de alto voltaje de la misma universidad. Como parte de su trabajo de alto voltaje, él brinda servicios al medio externo, tanto de mediciones de puesta a tierra, pruebas en redes eléctricas, pruebas dieléctricas bajo la normativa antes mencionada, ¿sí? Medición y análisis de sistemas de puesta a tierra. Sin más preámbulos, le doy paso a Juan, por favor, y les agradezco a todos por asistir a esta conferencia. Muchas gracias, Abraham. Alex, buenos días. Muchas gracias a ustedes como parte del SFOT por haberme invitado. Buenos días con todos los asistentes, especialmente con los estudiantes del SFOT, a quienes les espero que les sirva un poco la charla que les voy a dar hoy. Voy a empezar aprovechando al máximo el tiempo que dispongo.
Y les voy a hablar un poquito sobre el diseño de sistemas de puesta a tierra con un método que es el método de elementos finitos. El diseño de sistemas de puesta a tierra en realidad es bastante amplio, bastante complejo. Y lo que yo quiero hacer en esta charla es, más que todo, enseñarles a hacer. De hecho, voy a usar los programas y voy a hacer un par de diseños, les voy a mostrar cómo se hacen de manera breve para que a ustedes les pueda servir en el momento que alguna vez tengan que diseñar y construir los sistemas de puesta a tierra. Los sistemas de puesta a tierra, cuando ustedes quieran saber toda la teoría, porque normalmente todo tipo de diseño siempre debe estar acompañado de un conocimiento teórico del fenómeno que se está evaluando y de los criterios de diseño. En sistemas de puesta a tierra, de cierta manera, es bastante sencillo porque hay pocas referencias que abarcan todo. Prácticamente, puedo decir que la norma ANSI 80 tiene casi todos los conceptos necesarios. La norma ANSI 80, la IEEE 80 2013, que es la última versión, habla de todo lo que es los criterios y definiciones, conceptos y aplicaciones para diseños de sistemas de puesta a tierra en subestaciones. Sin embargo, esos mismos criterios se pueden aplicar para todo tipo de diseño de sistema de puesta a tierra. Adicionalmente, otra referencia que habla sobre las mediciones es la IEEE 81, y hasta hace poquito existía la IEEE estándar 142, que era uno de los color books de la IEEE, pero que actualmente se llaman la serie 3000, estas dos normas de aquí, que prácticamente son el estándar 142, especialmente la norma 3031, que habla sobre cuáles son las recomendaciones para puestos de tierra en sistemas industriales, comerciales e incluso se puede entender a los residenciales. Son complementarias de estas normas. Adicionalmente, en el mundo existe una referencia grande en instalaciones eléctricas que es la NFPA 70, conocido como el Código Eléctrico de Estados Unidos, y que básicamente la gran cantidad de países han adoptado, entre ellos el Ecuador. El Ecuador ha adoptado el NEC. Prácticamente tenemos la norma ecuatoriana de la construcción, que se llama también NEC, y es una adopción casi textual de la NFPA 70. En todas estas normas nos hablan de lo que es un sistema de puesta a tierra, sus definiciones, conceptos y necesidades. Y si bien las definiciones de un sistema de puesta a tierra son un poco complejas, yo diría prácticamente que lo importante del sistema puesta a tierra es las dos funcionalidades que tiene. Una, de un sistema de puesta a tierra, es la referencia. El sistema de puesta a tierra sirve para amarrar el sistema eléctrico al punto de 0 voltios. Esta es mi referencia eléctrica. Normalmente el voltaje se mide respecto a un punto y la tierra es esa referencia. Y el otro punto es que sea el camino de descarga de la corriente y que sea seguro. Normalmente por el electrodo de puesta a tierra que estará embebido en el suelo, que ya les comento un poco de este electrodo, por aquí se descarga una corriente que proviene principalmente de fallas en el sistema eléctrico, aunque también puede provenir de descargas atmosféricas. Esta corriente se va a descargar aquí y va a suceder algo, que es quizás de lo que muchas veces no se enfoca la mayoría de diseños, y es que aparecen equipotenciales en el suelo. Ahora, para empezar esto, por ejemplo, yo podría ponerles a pensar a ustedes si tienen sistemas de puesta a tierra en su casa. De hecho, todas las normas, incluida la norma ecuatoriana de la construcción, dice que todas las instalaciones eléctricas deben contar con un sistema de puesta a tierra. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿tienen sistema de puesta a tierra? Puede darse el caso de que no tengan, típico caso ecuatoriano. O también puede darse el caso de que tengan una varillita por ahí que está clavada en el suelo y esa es su puesta a tierra, ¿no es cierto? Y en muchos casos suele ser así. Cuando alguien diseña una instalación eléctrica, le dicen que hay que poner una tierra y dicen, claro. ¿Y qué hacen? Van a la ferretería, compran una varilla, le clavan en el suelo y esa es la puesta a tierra. Entonces, normalmente es una concepción que muchas veces se hace de manera empírica de lo que es la puesta a tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la puesta a tierra? Y les pongo como ejemplo estas varillitas. Cuando uno tiene un electrodo que está embebido en el suelo, disculparán estos dibujos rápidos que voy a hacer, imaginando que esto es el suelo, cuando ingresa la corriente, que puede venir por una falla normalmente, esta corriente comienza a dispersarse en el cuerpo que es de esta Tierra. Como la Tierra es un electrodo muy grande que tiene una gran capacidad de absorción de la carga, pues se supone que puede disipar toda esta energía. También es una de las funcionalidades que tiene. El electrodo, por cierto,
es cualquier elemento metálico que esté enterrado en el suelo. Típicamente, el número de los electrodos más simple sería una varillita, pero puede ser conductores, pueden ser incluso placas de metal, cualquiera de ellos con el objetivo de ayudar a que la corriente se infiltre en el suelo. Resulta que como el suelo es un cuerpo que tiene una resistividad, es decir, tiene una oposición al paso de la corriente, no es tan fácil para la corriente que ingrese en este cuerpo, y a la vez el producto de la corriente por los valores de las pequeñas resistencias que conforman el suelo produce voltajes. Estos voltajes se podrían unir en el espacio y estas curvas que tienen el mismo nivel de voltaje pues se les llaman equipotenciales. Aquí visto en mi dibujo en 2 dimensiones, o acá en un proyecto que trabajé visto en 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí está una malla rectangular y estos equipotenciales tienen una especie de forma de semidomo que se van hacia abajo en el suelo. En una varilla, que es el electrodo más sencillo, tienen esta forma de esferas. Si yo le viese desde arriba al electrodo, los equipotenciales van tomando una forma de esferas y en la superficie del suelo tendrían prácticamente una forma de circunferencias. Entonces, si bien los voltajes se van por todo el cuerpo, los que nos suelen interesar son los que están en la superficie del suelo, porque sobre la superficie están caminando las personas o puede haber transeúntes. Entonces, igual voy a hacer un dibujo bastante sencillo, que es una personita parada aquí. ¿Qué pasa si esta persona que está parada aquí en el suelo, en un momento, como ven, no está ni siquiera parada sobre la varilla, sobre el electrodo, ingresa una corriente porque hay una falla? Lo que ve entre sus 2 pies son 2 curvas de potencial, prácticamente en el suelo ve 2 potenciales. Entonces, entre sus pies hay una diferencia de potencial, y a esta diferencia de potencial que hay entre los pies abiertos de la persona se le llama voltaje de paso. Se define para métodos de cálculo a un paso de 1 metro de una persona, pero en realidad podría ser el paso que tenga la persona. Ahora, ¿qué pasaría si este voltaje de paso, por ejemplo, fuera, qué sé yo, 3000 voltios? Me invento un número. Pero pueden darse, normalmente se producen voltajes grandotes porque las corrientes de descarga igual son enormes, están en el orden de los kiloamperios. Entonces, si ustedes pusieran sus pies en 2 puntos donde hay 3000 voltios, lo más probable es que circule una corriente por ustedes. Y ahí dependerá de cada persona, de que tan bien aislado esté, de la contextura física, hasta del estado anímico, pero hay una alta probabilidad de que con 3000 voltios la corriente que circule por la persona sea fatal. Entonces, puede morir la persona. También puede darse otro caso típico que también se analiza, que es el voltaje de toque. Supongamos que esta es una estructura cualesquiera que está aquí en el suelo, puede ser una torre, una columna, una pared, pero principalmente mientras sean más conductivos se tiene más probabilidad de que se proyecte el potencial por aquí. Por aquí también va a aparecer un potencial, y si aquí hay una persona que está parada, por ejemplo, perdonarán estos dibujos, y está apoyada ahí en esa estructura, entre sus pies y sus manos ve 2 potenciales, y por tanto esa diferencia de potencial hace que circule una corriente que es peor en este caso porque circula con mayor probabilidad por el pecho de la persona, por donde está el corazón. A este voltaje se le llama voltaje de toque. Y todos los electrodos de puesta a tierra, cuando se les inyecta una corriente, producen estos 2 voltajes, el voltaje de toque y el voltaje de paso. Entonces, la idea es que cuando uno hace un diseño de un electrodo, tienen que procurar que estos voltajes de toque y de paso sean bajos, estén dentro de unos valores tolerables, que ya les indico según la norma ANSI 80 propone un método de cálculo, unas ecuaciones que me permiten determinar cuál es el voltaje de toque y de paso que puede tolerar una persona. Si el electrodo supera eso, pues prácticamente es inseguro. Entonces, estos 2 criterios normalmente cuando se diseñan mallas para subestaciones están de cajón. Un ingeniero que diseña en estas condiciones nunca ignora estos casos. Pero cuando diseñan sistemas de puestas a tierra para las casas, para los edificios, hasta para pequeños conjuntos habitacionales, e incluso uno que otra fábrica, suelen ignorar. Muchas veces suelen hacer diseños al ojo, basados en la experiencia, y no analizan esto. Entonces, por ejemplo, volviendo a mi ejemplo de la varillita ya les voy a presentar en resultados,
es uno de los electrodos que producen los voltajes de toque y de paso más elevados y es muy difícil que se reduzcan. O sea que en términos sencillos, me adelanto a lo que les voy a decir, una varilla es súper insegura. Entonces no cumple este criterio de seguridad. Pues, ¿qué pasaría si estás en tu casa, viene una descarga, cae un rayo para tu mala suerte que se deriva por la varilla que está en tu casa y tú estás entrando ahí y se proyecta un voltaje tan grande en tus pies? Quedan ahí. Entonces, por eso es que los electrodos deben considerar la seguridad. El segundo elemento que normalmente suelen considerar para el diseño más bien es esto de la facilidad de que ingrese la corriente. Normalmente, ¿qué tan fácil ingresa la corriente en el electrodo? A través ya de toda esta definición se conocería como la resistencia de puesta a tierra. Es decir, el valor óhmico que tiene este electrodo y que impide que ingrese la corriente con facilidad. La resistividad, por ejemplo, que es un parámetro del suelo, se mide en ohmios metros, mientras que la resistencia del electrodo se mide en ohmios. Entonces, es típico decir, no quiero diseñar una malla de puesta a tierra, que es una malla es otro tipo de electrodo también, que tenga 5 ohmios, que tenga 1 ohmio, que tenga 3 ohmios o que tenga 10 ohmios. Y normalmente se ponen como criterio este método de aquí, este indicador, pero ignorando el de acá. Entonces, si bien están relacionados y mientras más bajo sea la resistencia, se pueden bajar los voltajes que produce la malla, normalmente no es tan solo dependiente de este valor, sino que también depende de la geometría de la malla. Entonces, son los dos criterios que prácticamente hay que tomar en cuenta, tanto la resistencia como el voltaje de toque y diseño, de toque y de paso. Entonces, el diseño normalmente es un proceso iterativo. Cuando uno quiere diseñar un electrodo, parte de una geometría propuesta. Y ahí es donde viene lo que les voy a hablar de los elementos finitos. No hay un método de diseño, no hay una geometría recomendada. No es que tienes que poner una malla triangular, una malla circular. Cuando hablo de mallas me refiero, por ejemplo, a conductores que están enterrados en el suelo y que pueden tener varillas, como no pueden tener varillas, que puedes hacer un tejido de conductores, porque mientras más conductor hay abajo del suelo, normalmente baja esta resistencia de puesta a tierra. Entonces, si bien no hay una geometría, entonces en la práctica uno podría inventarse cualquier tipo de geometría. Cuando uno sigue el método de la ANSI 80, ese método está limitado a mallas cuadrangulares, es decir, mallas cuadradas, rectangulares y hasta en forma de L, que tienen varillas a lo mucho en la periferia. Es decir, si yo quiero poner varillas, les pongo aquí en la periferia de la malla. Pero ¿qué pasa si yo me quiero inventar una malla circular así? No sé, por alguna razón, me quiero ponerle varillas aquí. Pues nadie me impide. ¿Cómo calculo esto con la ANSI 80? Con la ANSI 80 no se puede. Entonces, ahí viene el detalle del método de elementos finitos. En los elementos finitos es un método gráfico de solución de ecuaciones diferenciales. Prácticamente, la única diferencia del método de elementos finitos es la forma de cálculo. Todo lo demás se sigue los criterios de la ANSI 80, es decir, la evaluación de los voltajes, corrientes, tiempos, todo eso ya les voy a indicar. Pero la ANSI 80 pone un método de cálculo, que dicho de paso no es sencillo, es bastante complejo y tedioso de hacer los cálculos con ANSI 80 para este tipo de mallas. Y el diseño normalmente consiste en hacer un diseño inicial, hacer los cálculos, ver si me da la resistencia que yo quiero, ver si me da los voltajes de toque y de paso tolerables, y si no me da, repetir. Puedo hacer cambios en la geometría, añadir más varillas, quitar y repetir. Y eso se vuelve súper tedioso. Por ahí en internet suelen rodar un montón de hojas de Excel para tratar de hacer el cálculo más rápido con ANSI 80, pero siempre resulta complicado. En el método finito es igual. Yo parto de una geometría propuesta, calculo los indicadores, que son los resultados de la malla, y le evalúo. Y si me da, pues bien. Y si no, pues repito el cálculo. Pero la diferencia es que al usar ya herramientas computacionales, las modificaciones de estos electrodos son mucho más rápidas. Entonces, para aprovechar un poquito el tiempo, les voy a ir hablando de esto mientras voy haciendo. Si bien hay muchos software de elementos finitos, hay comerciales como hay gratuitos, normalmente lo que habría que hacer es programar el método de cálculo, sacar los resultados y hacer un análisis, cosas que, por ejemplo, sí he hecho, pero son más tediosas. Existen también softwares comerciales, y no es que le voy a hacer propaganda a este software, porque no es el único que hay, pero es uno que les puede servir a ustedes y que es bastante fácil de utilizar, que es ETAP. También existe otro que es bastante parecido, que es SimGRD,
donde pueden trabajar con estos. Entonces, les presento, por ejemplo, aquí la versión de TAP que yo estoy usando, que es la versión 19.01. Y este es un software para análisis de sistemas eléctricos. Voy a crear rapidísimo un proyecto con cualquier nombre, que esté en escalas métricas ahí, pues debe estar en unidades inglesas. Y estos softwares de análisis de sistemas eléctricos sirven para modelar redes eléctricas, es decir, tienen generadores, líneas, cargas, motores, todo tipo de elementos que están en la red. Pero la versión del ETAP, ¿qué pasa aquí? A ver. Fallas en vivo. ¿Qué pasa? La versión de TAP tiene una herramientita acá a la derecha que pueden ver entre todos los elementos que es el diseño del electrodo de puesta a tierra. Entonces aquí se pueden diseñar más de uno de estos, pero esta herramienta es la que les indico que tiene el método. Tiene los dos métodos. Cuando yo selecciono aquí, aparece el método IEEE y el método de elementos finitos. Como les digo, la diferencia del método de elementos finitos es que es el método gráfico, que puede permitirme el diseño de cualquier tipo de geometría. Entonces, por ejemplo, voy a poner el método de elementos finitos y esta es la herramienta de diseño. Tiene un graficador bastante sencillo que le voy a usar ahorita, pero más adelante le uso con AutoCAD porque luego dibujar geometrías más complicadas no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí tiene conductores, varillas y formas tradicionales. Digamos que yo voy a usar una varilla. Entonces voy a poner aquí una varillita en el espacio y puedo ver acá en 3 dimensiones que ya aparece esta varilla de aquí. Luego, si yo doy doble clic en la varilla, pues tiene una biblioteca de materiales. Estos materiales estándar están definidos en la ANSI 80, también para los típicos materiales que existen. Por ejemplo, la varilla tradicional, aquí puedo usar este material que es para una varilla que dice Copper Clad Steel Rod, y tiene sus factores, ¿no? De conductividad y otro de la temperatura de fusión, que ya les comento un poquito más adelante, pero son los parámetros que tiene esta varilla. Y lo que uno normalmente puede configurar es en qué posición está. Por ejemplo, yo le acabo de ubicar en tal coordenada. Digamos que quiero ponerle en la ubicación 50-50. Simplemente le movería por las coordenadas X y Y, tanto de la punta como del final de la varilla. La Z es la profundidad de enterramiento. La profundidad de enterramiento normalmente estamos hablando de alrededor de 50-60 centímetros. He leído un par de artículos donde variaron la profundidad y determinaron que la profundidad debería estar entre 30-70 centímetros para que se mantengan estables los voltajes. Y lo típico en la construcción es enterrarlos alrededor de 50 centímetros porque resulta hasta fácil cavar las zanjas o huecos en el suelo de ese tamaño. La longitud, si bien hay muchas varillas, la típica varilla aquí, por ejemplo, que se puede encontrar, una de las tantas que se puede encontrar, es la varilla de 1,80 m que tiene 16 milímetros, acá está en centímetros el diámetro, entonces le estoy poniendo 1,6. Pero también hay varillas de diferentes diámetros y de más longitudes. Por ejemplo, también hay otra de las varillas que se pueden encontrar, la varilla de 2,40 m. La típica varillita que seguramente la mayoría tiene en su casa es la de 1,80, y eso sí es que tiene 1,80 y no le han cortado. Entonces, se configura el material. En este, ya le cambié las coordenadas, eso significa que desapareció mi varilla de mi área de dibujo. ¿Dónde fue? Estaba en la 50-50, ¿verdad? Por eso es que no me gustaba esta herramienta. ¿Dónde está? Un minutito. Ahí vamos a ponerle otra vez. Se me perdió la varilla. Voy a ponerle rapidísimo 1,80 y 1,6. Listo. Les decía que para mí ahorita el electrodo va a ser una varillita. Luego, el suelo. El suelo es otro de los elementos. Normalmente, les decía, el método de elementos finitos consiste en dibujar las geometrías, en este caso, geometrías de una varilla. Luego, asignar los materiales. Le acabo de asignar las características del material a la varilla, sus dimensiones. Y también el envolvente, que es el suelo. La varilla está enterrada en el suelo y acá este software tiene el modelo del suelo. El modelo del suelo propuesto por la IEEE 80 dice que en la mayoría de los casos se ajuste por lo menos a 2 capas. Eso es muy común de no hacerlo para las mallas pequeñas. A veces uno solo tiene la medida para un suelo homogéneo, pero la mayoría de suelos no son así. ¿Qué es esto del suelo de 2 capas? Un suelo
tiene diferentes resistividades a lo largo de la profundidad. Y eso es debido a la geología. Depende del tipo de suelo, de la humedad, de la compactación. Si ustedes han visto alguna vez el suelo cortado, han visto que tiene diferentes capas de suelo. Entonces, lo que propone la norma es que por lo menos se analice 2 capas. Un suelo de 2 capas quiere decir que tiene una capa con una resistividad de una altura definida y la otra capa con una resistividad aquí que se va hasta el infinito. Eso es de un suelo de 2 capas, que ya les indico cómo le podemos obtener a través de mediciones, pero ahorita voy a poner un valor. Entonces, básicamente, la resistividad del suelo es otro dato que uno tiene que obtener a través de una medición. Y ahorita, por ejemplo, ¿dónde estoy? Voy a ponerle acá arriba, qué sé yo, que ¿cómo está aquí? Que la capa superficial tiene 100 ohmios metros, esto está en ohmios metros, esto está en metros, y tiene una profundidad de 5 metros. Y digamos que la capa inferior tiene 250. También me da la opción de poner la capa superficial. ¿Qué es esta de la capa superficial? Para reducir los voltajes de toque y de paso aquí que aparecen, una opción es poner una capa de material que tenga una alta resistividad. De manera que quien camine por encima de esta superficie, pues tenga un suelo más aislado de estos potenciales. Y estas capas con alta resistividad se logran en la práctica poniendo rocas, que prácticamente son ripio, grava, y tienen resistividades altísimas. Entonces, por ejemplo, aquí está hablando tiene esta biblioteca de algunos materiales, aunque yo puedo poner el valor que yo quiera acá también. Por ejemplo, esta grava tiene como 8000 ohmios metros, el ripio es típico que tiene como 2000, 2500 ohmios metros. Y la altura, la altura de esta capa, esta altura de aquí, en la práctica es bastante complicado hacer capas de más de 20 centímetros. 20 centímetros de ripio es bastante alta. No se puede ni caminar bien encima de eso. Entonces, normalmente hay que tener cuidado de no querer bajar los voltajes de paso poniendo una capa demasiado grande de material encima que no se puede lograr. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a ponerle una capa de 10 centímetros, 0.1. Una vez que uno tiene definidos los materiales, en este caso, aquí hay un botoncito que dice el estudio del sistema de puesta a tierra, y luego, cuando ingreso a esta pestaña, aquí hay un botón de edición que habla de los parámetros de cálculo. Estos parámetros de cálculo que están aquí, estos son los que se necesitan para cualquier diseño de puesta a tierra, que dicho también les comento, da igual para lo que estés diseñando. Alguna vez me preguntaban, ¿cómo diseño una puesta a tierra para un sistema fotovoltaico? Igual que diseñarías para una subestación o para una malla pequeña, con los mismos criterios, especialmente los de la IEEE-80, que para mí son los más claros. Y todos les piden estos datos. Obviamente, en cada caso hay que irlos analizando. La primera opción habla del peso. El peso es para calcular el voltaje de toque y de paso tolerable. Les comentaba hace rato que el voltaje de toque y de paso son... ¿Dónde está? El voltaje de toque y de paso, la norma ANSI 80 me permite calcular con unas ecuaciones. Y la ANSI 80 define el voltaje de toque y de paso, no ha estado. Así está. El voltaje de toque y de paso aquí está. Con estas ecuaciones se calculan para personas que pesen 50 kilogramos o 70 kilogramos. Entonces, ¿cuál uso? Yo normalmente utilizo el de 50 kilogramos porque si logro que el electrodo de puesta a tierra sea seguro para personas que pueden pesar alrededor de 50 kilogramos, también va a ser seguro para personas de 70. Mientras más grande es el peso, puede tolerar un poquito más el voltaje. Entonces, si diseñas al revés, si diseñas para una condición de 70 kilogramos, no sabes si una persona más flaquita que entre por ejemplo, a la malla de una subestación va a soportar los voltajes. Ese es el detalle. La temperatura ambiente es otro factor que hay que considerar. La temperatura ambiente, obviamente, del electrodo. A veces no es que sea exactamente igual a la del ambiente, la temperatura del suelo, pero se puede estar bastante aproximado a ese valor. Digamos que voy a escoger 25 grados como temperatura ambiente. Luego, el tiempo de la falla. Aquí está dividido en 3 tiempos, aunque son prácticamente el mismo. El tiempo de la falla está dividido para calcular tanto lo que es la corriente asimétrica como el voltaje de toque y también lo que es el despeje de energía en los conductores. 3 cosas. Entonces, por ejemplo, una típica corriente de falla tiene una componente asimétrica y debido a los componentes reactivos y resistivos que tiene la red eléctrica. Una corriente de esta forma.
y tiene una duración. Normalmente la duración de esta corriente también depende de las protecciones. Las protecciones que normalmente actúan en el sistema desconectan el sistema eléctrico y hacen que se despeje esta corriente. Ahora, los conductores normalmente se determinan con esta ecuación que está en la IEEE 80, donde uno de los parámetros para determinar la corriente que puede manejar un conductor en condición de falla es el tiempo. Y también, en lo que estaba viendo hace rato del voltaje de toque y de paso, voy a perder. En el voltaje de toque y de paso también se utiliza el tiempo que se aporta la falla para hacer el cálculo. Ahora, hay muchas recomendaciones. De hecho, cuando se hace un estudio para una subestación, se puede definir con la coordinación de protecciones, saber los tiempos en los que puede despejar las protecciones. En una red de bajo voltaje las protecciones son más lentas, pueden llegar hasta 1 segundo tranquilamente. La norma 80 por ahí comenta que un tiempo alrededor de 0,5 segundos es un tiempo bastante común, prudencial, incluso en ausencia de información. Entonces, de hecho, por eso está aquí por defecto 0,5 segundos, lo más típico para una falla de frecuencia industrial. Y eso le voy a dejar ahorita, pero ese es el tiempo de duración de la falla. Luego la corriente de falla. Este es otro factor bastante importante. La corriente de falla, con su respectiva relación XR, determina cuántos kiloamperios va a disipar la malla. Y eso es medio complicado de determinar para una subestación. De hecho, la única forma que se puede hacer es por modelamiento de la red y haciendo un estudio de cortocircuitos. Para una red eléctrica pequeñita, por ejemplo, ya del nivel de distribución, cuando estamos llegando a una fábrica, a una casa, resulta un poco más sencillo calcularla porque digamos que aquí yo tengo el transformador, aquí tengo el alimentador que llega a mi casita, aquí tengo el sistema de puesta a tierra y en algún momento aquí hay una falla que lleva la corriente a la tierra. Entonces, básicamente, yo puedo asumir que este bus es infinito y la corriente se puede aproximar simplemente dividiendo el voltaje para la Z de cortocircuito que hay en este camino. El voltaje normalmente se puede asumir como 1 por unidad y la Z de cortocircuito suele estar en las placas de los transformadores. Estamos hablando de porcentajes pequeños. Por ejemplo, qué sé yo, 5%, sería 0,05. Asumiendo el peor caso incluso, ¿no? Que el corto fuera aquí, bien cerquita del transformador, y solo actuaría la impedancia de cortocircuito del transformador, sería, en mi ejemplo, 20 por unidad, más o menos, el resultado de la corriente de falla simétrica. Y si la corriente de baja de este transformador, por ejemplo, fuera de 100 amperios, entonces la corriente de falla son 20 por 100, 2000 amperios o 2 kiloamperios. Entonces, en el rango de unos cuantos pares de kiloamperios suele estar la corriente de falla para este tipo de sistemas de puesta a tierra. Para las subestaciones son mucho más grandes porque la red es más compleja y tiene aportaciones de corriente en otros lugares. Entonces, en mi ejemplo le voy a dejar estos 2 kiloamperios, pero para una red pequeñita se puede obtener de manera bien rápida o también se puede modelar la red eléctrica. La relación XR se utiliza para determinar qué tan rápido decae la corriente de cortocircuito. Eso está por ejemplo, aquí. La corriente de cortocircuito decae en un tiempo que depende de qué tan reactivo es el sistema. Y es aquí en esta ecuación de este tiempo de decaimiento que se calcula luego con el factor de decremento, aunque todos estos parámetros que les estoy comentando nosotros como usuarios no los calculamos porque el software me da calculando, aquí está inmerso la relación XR. Mientras más grande sea la XR, más se demora. Entonces, igual, cuando se hace un estudio de cortocircuito se puede obtener esta XR. En ausencia de información se podría asumir, por ejemplo, para una red de distribución. Normalmente la red de distribución tiene valores XR grandes, aunque ahorita para mi ejemplo voy a dejarle con un valor que prácticamente no afecte mucho, que sea 1. ¿Qué otro factor necesitas? El factor de división. El factor de división se aplica cuando tienes varios electrodos de puesta a tierra o varios sistemas que desvían la corriente de tierra por diversos caminos. Por ejemplo, aquí, si solo hay un sistema de puesta a tierra, la corriente en teoría se debería ir toda la corriente por este sistema y el factor de división sería 1. Pero en las subestaciones, por ejemplo, aquí está el electrodo, por aquí hay una torre que también está conectada a tierra a través de los cables de guardia también, hay otra torre, todos estos sistemas están interconectados y cuando viene la corriente de falla se divide y la corriente que va por el electrodo es prácticamente la corriente de falla por este factor que va a valer menos que 1.
Entonces, si yo estoy en la mayoría de electrodos de este tipo, el factor de división es 1. Y para este tipo de electrodos divididos, la norma ANSI 80 propone una forma de estimar cuánto vale ese factor de división. Entonces, yo le voy a dejar 1 o 100%. Y este factor de crecimiento indica cuánto estimas que puede crecer la corriente de cortocircuito. En otros softwares no lo he visto, pero aquí tiene este factor. En otros softwares lo que yo haría simplemente es dimensionar más grande la corriente de cortocircuito. Si logro que mi sistema de puesta a tierra sea seguro para una corriente más grande, pues obviamente para corrientes menores es seguro. Aquí entonces, si yo pongo 2 kiloamperios y pongo, qué sé yo, 200%, asumiría que la corriente va a crecer dos veces en el futuro por algún crecimiento de la red eléctrica. Voy muy rápido por el tiempo, pero entonces, estos son los parámetros típicos que uno necesita para definir un cálculo de puesta a tierra. Una vez que están definidos, pues aquí simplemente se calcula, se pone un nombrecito en este caso, y los resultados. Clarísimo lo primero que normalmente les comentaba. Aquí tengo un suelo, por cierto, le puse de 100 ohmios metros, que es un suelo relativamente bueno. Y la resistencia de la varilla es 50 ohmios. Entonces, primeramente, la observación que siempre les he hecho es que una varilla no es una puesta a tierra. Un suelo de 100 ohmios metros es bueno. Si alguien vive por la mitad del mundo, esos suelos dan como 1000 ohmios metros. Hay suelos aquí en el Ecuador que se llaman Kangawa, que tienen unas resistividades enormes. Ahí claven una varilla y es como que estuviera flotando. Prácticamente les da resistencias en el orden de los cientos. Por ejemplo, digamos que el suelo tuviera una capa de 1000 ohmios arriba, 1000 ohmios metros. Si yo ejecuto el cálculo, la varilla sube a 400 ohmios, y eso ya no es una buena resistencia de puesta a tierra, puede ser cualquier cosa ahí. Ahora, los voltajes. El tolerable, por ejemplo, el voltaje de toque tolerable es 600 voltios y el voltaje de paso tolerable es 2000 voltios. Y la malla produce, bueno, en este caso la varilla produce 800.000 y 87.000. Conclusión, como dice acá abajo mismo las indicaciones, es brutal. Entonces, otra de las ventajas de este método es que aquí se puede ver gráficamente. Entonces, si yo pongo aquí el plot, por ejemplo, para ver la forma del voltaje que tiene, aquí puedo ver la típica forma de elevación de voltaje que se llama GPR, que en este caso es como una especie de paragüitas, se va hacia arriba tomando la forma de la varilla. De la misma manera, yo puedo ver aquí los voltajes de toque, los voltajes de paso, de una manera gráfica. Por ejemplo, el voltaje de toque se puede ver que es más alto afuera de la varilla. Aquí en el centro está la varilla y es más alto en estas esquinas que tienen alguna posición indicada, pero es más alto ahí. Lo que me está reportando aquí el ejercicio es el más alto de todos los que se pueden dar. Esta forma del voltaje indica cómo funcionan electrodos de puesta a tierra. Yo cuando era estudiante no terminaba bien de entender eso hasta que hice esto de aquí. Entonces, por ejemplo, así se eleva el voltaje en los diferentes electrodos. Aquí hay una malla cuadrada, una triangular, una circular. Normalmente un buen electrodo resulta ser como un colchón de potencial. Se eleva tomando la forma del electrodo, cuadrado, triangular o circular. Y la idea en un diseño es que esta elevación, aquí está vista en 2 dimensiones de voltaje, sea plana, porque si es muy escarpada como se ve aquí, entre dos puntos cualesquiera, la diferencia de voltajes, que es el voltaje de paso, es muy alta, o la diferencia entre el GPR y un voltaje dado, que es el voltaje de toque, también es muy alta, que es lo que está pasando en el caso de una varilla. Y yo he probado muchos casos, no se puede hacer con una varilla que dé un buen sistema. Ahora, si quiero dibujar un sistema mucho más complejo, pues es muy difícil. Entonces, para eso puedo usar AutoCAD. AutoCAD, creo que todas las personas que trabajan en el sector eléctrico deberían saber manejar. Esta es una malla propuesta como ejemplo. Como ven, tiene bastantes irregularidades, diversas formas y varillas puestas donde me dio la gana de poner para el ejemplo. Y para dibujar en AutoCAD simplemente hay que dibujar. Todos los círculos son varillas, todas las líneas son conductores. Y están dibujados a escala. En mi caso los dibujé a escala en metros. Se le vincula Tab al menú de AutoCAD. Se exporta aquí con esta herramienta. Aquí me dice que seleccione todo mi dibujo después de que he dibujado la malla. Y aquí ya me da una opción de escoger los materiales. Por ejemplo, cobre comercial, la varilla de tipo steel rod y que mis dimensiones están en metros en lo que haya dibujado en AutoCAD. Y al exportar genera un archivo XML, que en mi caso, bueno, le va a sobreescribir,
y le tengo por acá. Luego, a ver en cuál estaba trabajando la vacía. Luego yo le puedo importar, simplemente usando la herramienta de importación del ETAP, y aquí está. Y se carga bastante bien. No se carga del todo bien porque hay que hacer algunas correcciones. Entre algunas de las correcciones que hay que hacer es editar los conductores, editar algunas posiciones. Lo típico que suele pasar es, como están viendo aquí, que los conductores superficiales están en el suelo y las varillas están enterradas. Entonces hay que entrar y editar conductor por conductor. También hay que editar bien cuál es el calibre del conductor. Aquí. Y eso hay que darse un pequeño trabajito. Por cuestiones de tiempo, yo ya le edité y acá está presentado. ¿Cuál era? Perdón, a ver. Otro proceso ya está abierto. ¿Dónde está? Acá está abierto. Ah, perdón, estaba abierto acá. Ya. Entonces, aquí está dibujado el electrodo, ya le asigné los materiales y el suelo. El suelo se le puede ingresar de manera calculada. Es decir, lo típico es ir al sitio, tomar mediciones con el método de Wenner a diferentes separaciones y tener la resistividad. Con esto se puede calcular el suelo a diferentes capas. Me parece que yo ya tenía calculado, pero aquí ha desaparecido. Entonces, simplemente añado algunas filitas aquí, por ejemplo, son 11 filas me parece. Voy a ponerle rapidísimo los valores que tengo. Entonces, 2, 4, 6, desde acá arriba, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Y algunos valores que tengo aquí, 125, 39, 81, 84, 219, 258, 239 y 326. Entonces, estos son resultados de una medición en campo de las resistividades, que antes había que ir al norma 80, usar algunas ecuaciones y unas gráficas. Aquí le pongo calcular y hace lo mismo. La diferencia es que el ETAP ya tiene ingresadas las gráficas de la ANSI 80. Lo que uno hacía antes es con el papel ir a buscar en cuál curva se parecen mis mediciones y con eso tratar de encontrar cuál es la curva de resistividades y encontrar la resistividad superior e inferior. Aquí, como vieron, solamente ingresé las medidas, el software hizo la regresión para ajustarse a la curva y ya calculó. La capa superior tiene esta resistividad con este valor, la inferior tiene esto. Le puedo actualizar y acá se acaba de poner seguramente los valores que están medidos. Voy a poner igual, por ejemplo, 15 centímetros de la capa superficial y con eso prácticamente terminaría el suelo de estar modelado. Y le voy a poner, para términos sencillos, las mismas condiciones que estaba usando hace rato, 2 kiloamperios y los mismos parámetros de diseño, para observar los resultados ahora ya de un electrodo de este tipo. Entonces, digamos que este fuera mi propuesta de diseño, diseñado con esta forma mi malla, y ahora lo que quiero es saber si va a funcionar. Y puedo ver que para este caso sí funciona. Al menos desde los puntos de voltajes, me dio los voltajes menores a los tolerables. Significa que desde ese aspecto esta malla es segura, este electrodo. Y tiene una resistencia de 3 ohmios. Entonces aquí dependería, ¿no? ¿Cuánto quería lograr? Si yo quería lograr, por ejemplo, un electrodo de 5 ohmios, yo me quedo con este diseño. Pero si quisiera lograr un electrodo de 1 ohmio, ya es seguro, entonces podría ir añadiendo más varillitas, por ejemplo, aquí en el centro, para tomar algunas medidas. Y a la vez puedo aprovechar incluso para ver aquí, esto les digo, esto solo se puede, la forma gráfica de los voltajes solo se puede hacer con elementos finitos. Con el método de la IEEE 80 no se puede ver. Entonces, puedo ver la típica forma de la elevación del voltaje y algo que uno normalmente siempre comprende ya viendo esta gráfica es que los voltajes en los electrodos de puesta de tierra son altos en las periferias. Si ustedes se dan cuenta,
se eleva como un colchoncito donde está toda la superficie y cuando se va terminando, pues ahí hay un alto gradiente, un cambio del voltaje. Si yo le veo como voltaje de toque, ¿sí? Puedo ver lo que les decía desde el valor del voltaje de toque, ¿no? El voltaje de toque es más bajo dentro de la malla que en los puntos extremos. Entonces, si alguna vez están en una subestación donde se termina la malla, tengan más cuidado de no tocar las cosas si es que estuvieran en un evento de falla. El voltaje de paso. El voltaje de paso toma también una forma parecida al electrodo. Y puedo usar también esto para analizar y de pronto ir mejorando la geometría de un electrodo propuesto. Ahora, este es un ejemplo de cómo podemos usar rápidamente el AutoCAD para dibujar electrodos que serían muy difíciles de calcular con la norma 80. Le he vinculado, bueno, hay que darse un trabajo de edición de los materiales y definición de los parámetros de diseño, pero luego se hace muy fácil. Digamos que me falló el diseño, ¿no es cierto? Que no me dio. Entonces vuelvo al AutoCAD, añado un par de varillas, de pronto añado un par de conductores, hago un mallado más fino y repito el proceso. Y se puede hacer ya con experiencia esto en cuestión de un par de minutos hasta horas, dependiendo de la complejidad, y terminar ya con un diseño, que con el método 80 pues es mucho más largo. De otra cosa que es bien interesante del método de elementos finitos es esta parte conceptual, que al menos yo al inicio, cuando era estudiante, no terminaba de entender bien cómo funcionaba un electrodo de puesta a tierra, y ahora ya comprendo perfectamente esta forma de trabajo de los electrodos de puesta a tierra para que sean seguros. El tema es bastante extenso y lo que yo quería mostrarles es cómo hacerlo, ¿no? Y finalmente mi consejo siempre es, como en la actualidad hay herramientas tecnológicas para hacer los diseños y como vieron, es muy sencillo en realidad de diseñar. Mi consejo es que siempre diseñen sus electrodos de puesta a tierra. ¿Cuál es el detalle? Si yo diseño, digamos, una malla, para mi caso, en este caso del ejemplo, una malla cuadrangular que no tenía las varillas aquí en el centro, ni estos electrodos medios extraños que puse en la mitad. Y luego me voy a la obra, y en la obra no puedo construir, porque por ejemplo aquí había unas columnas de un edificio, y hay que rodearle a las columnas porque están muy enterradas. Yo ya cambio mi diseño. Entonces, si yo no construyo lo que diseño, ¿cómo aseguro que el electrodo va a ser seguro? ¿Cómo aseguro que va a tener los resultados que yo había decidido? En la práctica, lo que uno hace va a medir con un instrumento que se llama telurómetro, es la resistencia de puesta a tierra, pero no mide los voltajes de la malla. En las subestaciones y líneas de transmisión sí se pueden, de hecho sí se suelen hacer estas mediciones de los voltajes. Hay que inyectar una corriente al electrodo y medir los voltajes que se proyectan en el suelo. Pero para sistemas pequeños, como por ejemplo en una casa, en un edificio, en una industria, es bastante raro que alguien tenga estos instrumentos que son muy costosos. Entonces, normalmente solo mides la resistencia de puesta a tierra. Y si tú diseñaste algo o ni diseñaste y no sabías si es seguro, solo con medir la resistencia de puesta a tierra no puedes asegurar que esto no vaya a causar daño a alguien que esté caminando por ahí. Entonces, eso es lo que yo normalmente trato de indicarles igual a mis estudiantes, un poquito más de tiempo, eso sí. Siempre diseñen y que tengan sus diseños enfocados no solo a la resistencia de puesta a tierra, sino también a la seguridad. Porque como les comento, les mostré hace ratito el ejemplo de una varilla que siempre he estudiado en muchos softwares. No hay forma de que una varilla sea un electrodo de puesta a tierra, ni bueno por resistencia, ni seguro. Entonces, prácticamente para mí eso es una especie de burla, esa varillita. Entonces, les, les dejo como ejercicio para ustedes si vayan y vean en sus casas si tienen una malla de puesta a tierra, creo que no. En los conjuntos habitacionales puede ser, pero la mayoría puede ser que tengan una varillita. Yo suelo decir que es una varillita sucia por ahí, porque es peligrosa. Entonces, creo que se me ha terminado el tiempo. De pronto en las preguntas me podrían comentar algo adicional que no he avanzado a exponer, pero lo que quería indicarles es cómo se puede hacer y creo que les he mostrado de una manera breve cómo pueden usar estos software para diseñar y evaluar los resultados de un electrodo de puesta a tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Una presentación bastante práctica, concreta y bastante útil para todos los que están presentes. Muchas gracias.
Por favor, procedemos a las preguntas. Si tienen vergüenza, tal vez miedo, temor, por favor pueden escribir en el chat. Pero si no, prácticamente pueden habilitar su micrófono y hacer cualquier pregunta que deseen. Ah, ya, con electrodo activo. Ya. Del electrodo activo, pues no he comentado nada del electrodo activo. El electrodo activado, el electrodo de grafito, es un electrodo que tiene unos componentes unos componentes químicos y que ayuda a reducir drásticamente la resistencia de puesta a tierra. No hay software todavía para cálculo del electrodo activo en lo que respecta a la resistencia de puesta a tierra. Normalmente incluso los propios proveedores, algunos dan unas aplicaciones para que sepas cuánto te va a dar con el electrodo y la resistividad de ese suelo, pero con software de ese tipo no hay. Ahora, el electrodo activo hay que tener cuidado porque desde el punto de vista de resistencia, les comento que no hay software que te permita todavía determinar, porque depende de cada fabricante, de la receta con la que construyó el electrodo, la receta química. Pero desde el punto de vista de los potenciales, un electrodo activo es una varilla. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? Si vas y pones un electrodo activo solito enterrado en el suelo, segurísimo, porque yo también los he usado, que te da una resistencia bien bajita. Pero, ¿qué hay de los equipotenciales? ¿Qué hay de los voltajes de toque y de paso? Es prácticamente el mismo resultado de una varilla. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo sugerirte que si usas un electrodo activo, le uses junto a una malla. Normalmente se usan para bajar las resistencias de los electrodos cuando ya no puedes, porque la resistividad del suelo es muy grande, porque no cuentas con suficiente área para poder tender mucho conductor. Le podrías poner, por ejemplo, en alguna parte dentro de la malla, con una varilla ahí, y de hecho incluso aquí también se podría evaluar con la geometría de esa varillita, que es obviamente un electrodo activo, es como una varilla de 10 centímetros típicamente y casi 1 metro de profundidad. Y ayudado de la geometría, porque lo que te ayuda a reducir los voltajes es estas formas geométricas. También, si no les comenté, a pesar de todo, las geometrías más estables son las cuadrangulares, estas de aquí. Las triangulares, una varilla, dos varillas y las triangulares son las más inestables en voltaje, son las más peligrosas. Entonces, eso te puedo comentar sobre el electrodo activo. Ahora, trabajando junto a una malla, son muy buenos para bajar la resistencia de puesta a tierra. La vida útil de un electrodo activo, pues bueno, los fabricantes normalmente te dicen alrededor de 15 años. Eso ya depende de cada fabricante. Si una casa no tiene una conexión a tierra, ¿es un proceso complicado al instalarlo o es algo sencillo? Claro, no alcancé a conversar un poquito sobre la construcción. En construcción no es tan difícil construir un sistema de puesta a tierra. Básicamente tienes que hacer un hueco en el suelo y enterrar el conductor. Ahora, la dificultad sería si tienes disponibilidad de espacio, ¿no? Para enterrar los conductores. Típicamente, como en estas fotitos, puedes ver cómo se tienden los conductores bajo el suelo. Y claro, lo mejor siempre es haberlo construido, esto en la etapa de construcción de la vivienda, porque encima de esto puede ser el peor caso que ya tengas el suelo pavimentado y ahí ya cómo haces los huecos en el suelo. Pero, por ejemplo, en algunos lugares tienes jardines, tienes lugar con tierra y haces aquí, como ves, zanjas y vas tejiendo ahí el electrodo. Luego que tejes el electrodo según la geometría que pusiste, pues clavas varillas, si es que tienes que usar varillas, que dicho de paso, no, los electrodos no necesitan tener varillas, pero normalmente añadir las varillas te ayuda para que bajen los voltajes y la resistencia. Normalmente podrías, dependiendo de la resistividad del suelo y de la geometría que propongas, lograr que tu malla sea de una buena resistencia y de buenos voltajes sin que tenga varillas. Y si no, pues bueno, clavarás varillas, les unirás, puedes unirlo con suelda o puedes unirlo con conectores. De hecho, en las mallas pequeñas a veces es más rápido usar conectores, aunque la suelda exotérmica también puedes encontrar a muchos profesionales que te brindan el servicio, incluso comprar tú mismo si es que te dedicas a la construcción de puestos de tierra. No son costosos ni los moldes ni las sueldas si te dedicas a este tipo de trabajo, ¿no? Perdón que estoy en orden, la casa no tiene. Nos comparte las diapositivas. Le voy a enviar todo el material, incluso el material que usé de los archivos a Abraham y no sé por dónde le compartirá él. Sí, con el registro que hicieron a la conferencia se les puede compartir todos los archivos. Ujú.
¿Cuál es la separación mínima entre electrodos para un sistema de puesta a tierra? No entiendo bien la pregunta. ¿Mínima entre electrodos, entre diferentes electrodos de la puesta a tierra, diferentes mallas, diferentes varillas? ¿O se referirá de pronto al tamaño de las cuadrículas de los electrodos? Tal vez entre picas o las cuadrículas. Las Ajá. cuadrículas. Bueno, si es que fuera ese detalle, también otra vez, no hay una regla. La regla del diseño se pone uno. Ahora, normalmente hay que tratar de aprovechar, de hecho, uno de los parámetros que más ayuda a bajar la resistencia es maximizar el área. Más que poner más conductores, hay que maximizar el área. Pero cuando no dispones de mucha área, pues pones más conductor y vas poniendo más juntas. Es bastante raro que pongas cuadrículas de 1 metro, pero si tu diseño te lo propones así y lo evalúas y ves que los resultados son favorables, pues puedes construir una malla que tenga cuadrículas de 1 metro. Ahora, lo típico, en muchos suelos buenos, suelen ser 2 metros, 3 metros, 4 metros, ya son mallas grandes, por ejemplo. Pero no hay una regla para esta separación mínima. Otra vez, como te he dicho, de hecho, usando métodos finitos, tú propones la geometría que quieres y evalúas desde el punto de vista de la seguridad y la resistencia que quieres lograr. Y bueno, ahí ya más adelante, incluso puedes ir probando opciones, porque si tú pones mucho material bajo el suelo, pues logras bajar estos resultados, pero te sale caro. Entonces, hay que lograr un equilibrio entre resultados adecuados y no gastar tanto material enterrado en el suelo, ¿no? Si haces cuadrículas muy pequeñas, bajas y logras que tu malla tenga resultados adecuados, pero te sale más costoso. Si en una casa ya se tiene instalada una varilla, ¿cómo se puede asegurar si no es posible instalar una malla? Pues no lo sé. Si no puedes deconstruir un electrodo y se queda solo la varilla, pues como acabo de ver, es lo que te digo que muchas veces he evaluado, no hay forma pues de que la varilla sea segura en condiciones extremas de una falla, ¿no? La mejor es tratar de construir, porque de hecho, ese es el detalle, ¿por qué las casas tienen una varilla? ¿Por qué los hogares tienen así? ¿Por qué los hogares no tienen protecciones de sobrevoltaje y solo tienen breakers cuando el código eléctrico dice que tienen que tener protecciones de sobrevoltaje y no solo los breakers que son protecciones de sobrecorriente? Cuando cae un rayo te entra un sobrevoltaje y se queman las cosas. ¿Por qué no tiene tu casa? ¿Por qué no tiene una varilla? Entonces eso viene desde el principio de porque no se hacen las cosas de manera profesional, siguiendo los lineamientos y las normas, porque muchas veces las instalaciones eléctricas las hacen personas que no tienen el conocimiento. Yo no es que quiera decir, por ejemplo, que algunos electricistas no sepan lo que hacen, pero siempre tienes que tener un conocimiento adecuado de lo que estás haciendo. Entonces, todas las normas que te comenté dicen que las casas tienen que tener un sistema de puesta a tierra. Y un sistema de puesta a tierra tiene que tener los criterios que te acabo de comentar. Entonces, desde la construcción de la casa, uno debería haber considerado esto de aquí. Ahora, si te das cuenta de la cultura ecuatoriana, ni la construcción civil de las casas a veces obedece las normas de construcción, ¿no es cierto? Entonces, el detalle está que si tu casa tiene una varilla es porque obviamente está con un criterio muy malo desde el punto de vista técnico, el diseño de puesta a tierra. Y bueno, si dicho de paso, quien me pregunta esta cosa es alguien que es técnico, que está estudiando aquí en la Poli, la respuesta es que tiene que construir y ver la forma de construir un electrodo, una malla. Eso. Fabricio Coyaguazo está pidiendo la palabra. Puede hacer su pregunta, por favor. Muy buenos días, Juan. Muy buena exposición y primera vez que me topo con este programa. Quería saber, porque llegué un poco tarde, quería saber si es que el programa emite algún tipo de informe con el reporte de los resultados. Sí, sí te da, aunque no me gusta. Pero bueno, eso ya es cuestión del, del software, ¿no? Aquí tú tienes una opción que dice qué quieres que te genere los reportes. Te reporta reporte sumario, reporte de resultados, y prácticamente lo que te da es los voltajes, las gráficas, el plano con las coordenadas, como para que le lleves a la construcción. Te da estas gráficas de voltajes que te mostré, te da los indicadores del voltaje de paso y de toque, solo que escritos en un documento. Pero sí, sí genera reportes, porque este es un software, dicho de paso, comercial, ¿no? Este es un software de aplicación para este caso. Aquí hay un ejemplo, aunque no sé qué genere hoy. Aquí más o menos, mira, por ejemplo, te da la tabla de ubicaciones,
del electrodo, pero sí, sí te genera. Listo, listo, muchísimas gracias. Por aquí leí otra pregunta. Sí, Juan, y ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, porfa. Aquí veo ahí. Resumiéndote las preguntas, ¿algún ente que regule las puestas a tierra, más mantenimiento de estas puestas a tierra y sobre el, a ver, una más estaba por aquí, mantenimiento, expresión, puestas. Sí, sería eso, para terminar, por El favor. ente regulatorio. Depende del cliente, ¿no? Por ejemplo, en lo que es sistemas de transmisión, subestaciones del cliente, que normalmente es la empresa transmisora en el Ecuador, la única Transeléctrica, pues bueno, tiene sus propios lineamientos y ellos te ponen, de hecho, los lineamientos para el diseño y luego para la construcción y fiscalización. Ellos mismos regulan. En el mismo caso de las distribuidoras, igual, para sus subestaciones, ellos ponen sus lineamientos, criterios, cuánta resistencia de puesta a tierra debe tener la subestación y ellos te evalúan. Hasta las cámaras de distribución también, es decir, donde está el transformador en un edificio, también te evalúan las distribuidoras, ellos te dicen cuánto debería tener. Aunque en las cámaras de transformación las distribuidoras ya solo saben comenzar a evaluar lo que es resistencia de puesta a tierra. En las casas está la norma ecuatoriana de la construcción, pero no hay quien regule. Igual que las, igual que las casas en construcción civil. De cierta manera en las ciudades, pues bueno, las construcciones civiles son reguladas, pero por ejemplo en ciertos lugares fuera de la ciudad, ¿dónde te regulan cómo construyes? ¿Quién te va y te dice no construyes? Pues debería ser el municipio, ¿no es cierto? Que te diga no construyas porque no tienes permiso de construir. Igual debería ser para algún ente, por ejemplo, podría ser desde el cuerpo de bomberos, porque el mal diseño de instalaciones eléctricas desencadenan incendios en muchos casos. Pero no he visto, al menos que ya en lo que es ingreso en tu casa te regulen. Y por eso es que las casas muchas veces a nivel interno tienen las instalaciones que les da la gana. ¿Y cuál era la siguiente? Era sobre el mantenimiento de puestas a tierra y ya. Mantenimiento de la puesta a tierra. Ujú. Normalmente, casi la mayoría de los casos el mantenimiento es mínimo. Se puede construir lo que son los pocitos de revisión, es decir, unos pozos como parecidos a los pozos de las aguas sanitarias, que tú destapas una tapa y puedes ver bajo el suelo, y ahí puedes ver el conductor. Normalmente incluso se suele echar agua. A veces cuando están cerca de tierras húmedas, mejor mantener húmeda la tierra, cerca de jardines, en las casas, en conjuntos es bastante útil porque la humedad te ayuda a que se mantenga el suelo húmedo. Ahora, ha habido casos bien extraños en los que el suelo es corrosivo y ahí el suelo se come al electrodo. O casos en los que alguien ha cambiado el suelo y ha puesto sales. De hecho, de paso, no hay que poner sales porque las sales te ayudan a bajar la resistividad del suelo, pero se comen el material. Entonces, estos pozos de revisión te ayudan a estar viendo que existe el conductor, porque más abajo del suelo ya no le puedes ver. Y otra evaluación es, por lo menos año a año, irle midiendo al menos la resistencia de puesta a tierra. Si vas viendo que se está elevando, un indicador es que de pronto está desapareciendo el electrodo bajo el suelo. Si ya se eleva mucho y luego cavas, seguramente ya ni encuentras los cables porque el suelo se ha comido. Eso ha pasado en suelos de la costa, algunos que otros que tienen altos elementos corrosivos en el suelo. Y por ejemplo, en esos casos se puede usar, en vez de las típicas varillas de cobre y alambre de cobre, acero inoxidable. Me quedo corto, es bastante amplio el tema, pero creo que eso sería por ahora, Abraham. Ya. Listo, muy amable. Juan, muchas gracias. Un abrazo fraterno de todo el SWOT y agradeciendo bastante por esta colaboración. Alex, no sé si algo más. Sí, igual agradeciendo al ingeniero Ramírez, pues ha sido una exposición bastante práctica, como dijo Abraham, y creo que ha sido de mucho interés para todos los presentes. Por indicarles igual, por favor, les voy a dejar en el enlace para la encuesta, por favor, que nos ayuden llenando. Y eso servirá obviamente para el registro para las personas que estarían para el certificado. La otra situación también es que el video, bueno, la conferencia ha sido grabada y el video se compartirá en las redes sociales del SPOT para que también puedan revisarlo. Te avisen. De igual manera, pues agradeciendo a todos los presentes y esperando que igual en el próximo semestre podamos seguir compartiendo en estas conferencias que sirven para justamente poderles proyectar al mundo laboral. Muchas gracias por todo y
este evento quedaría finalizado. Buena tarde para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, una buena tarde con todos. Buenas tardes con todos. Gracias. Gracias.